Lo dicho, las grandes historias tienen segundas partes, porque siempre nos queda en el camino algo por descubrir, y es justamente lo que nos ha pasado con Juan José Escudero, presidente fundador de la Asociación Sendas. Nos hemos dado cuenta que hay tanto por contar, por compartir, y como les decía en un principio en la entrevista, él, eh, él es esa muestra física de palabras que queremos desglosar, definir, como lo es la empatía. Resulta que nos hemos encontrado en el camino con la palabra sensibilidad, con la palabra vulnerabilidad. Hay mucho por descubrir y nos ha dado pie para seguir hablando de lo que tiene que ver con la salud mental, que es tan importante. Es un toque de humanidad. Juan José, por aquí continuamos hablando de un tema tan delicado, importante y tan sensible como lo es la salud mental. Gracias a ti por todo lo que nos estás enseñando el día de hoy. Y fíjate que he puesto en función algo que decías en la entrevista pasada: aprender a escuchar. Me he sentado a observarte, a escucharte en la entrevista y darme cuenta que es como cuando vas frente a un maestro, ¿no? Porque creo que en la vida estamos rodeados de maestros que tiene una cantidad de cosas, y tomas apuntes de cada uno de estos detalles de la vida para seguir aprendiendo. Es justamente lo que debemos hacer. Me pones esa tarea bonita de aprender a escuchar, y yo creo que nos va a pasar a todos los que vamos a ver este espacio de por donde empiezo contigo. Hablamos entonces del tema de la salud mental, que es tan importante. Nos estabas contando la experiencia que has vivido personalmente con tu hijo, que te toca a profundidad. Y se queda uno con la inquietud: cómo convertir algo que a mí me ha marcado tanto en tal vez un ejemplo para que nadie más lo tenga que vivir, ¿no? Es como ser capaz de convertir mi historia en un factor de resiliencia y transformación para todo aquel que pueda llegar. ¿Cómo se hace eso, Juan José? Es una pregunta que, que no te puedo responder muy claramente, ¿no? Porque es algo que aparece tan en mi interior que no sé muy bien cómo poderte responder, la verdad, ¿no? Sí, evidentemente, claro. No sabría qué responderte, sinceramente, no lo sé, no lo sé. Yo te puedo dar lo que creo, lo que pienso, pero nunca tengo la certeza, ¿no? Yo no tengo siempre la certeza de que ese es el motivo por mi mochila de vida, porque yo tengo una vida muy complicada, tanto desde muy pequeño y tal, y todo eso ha ido creándome una resiliencia y poder llegar a ese punto, no lo sé. Eh, es que no lo sé, es que no lo sé. Hay demasiada honestidad, demasiada honestidad y humildad en lo que dices. El no saber encontrar tal vez la palabra adecuada o la forma adecuada de describirlo. Pero sí hay un factor de escuela bellísimo en lo que dices. Hablabas del arte hace un rato, de cómo el arte nos puede transformar, de cómo también esto nos activa un patrón de sensibilidad. Sí, 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 sí. Exacto, exactamente. Yo, por ejemplo, antes de todo, bueno, un cuadro es un cuadro. O sea, yo era muy informático, ¿no? Muy lineal, muy, mm, que había cosas, evidentemente, que me atraían, ¿no? Tanto de artístico como la naturaleza y tal. Pero bueno, era una cosa que estaba allí, ¿no? Ahora no. Eh, yo digo que algo tan interno nos ha hecho cambiar, nos ha hecho conectar con nuestra alma quizás, algo que está allí, eh, eh, tan profundo que hay cosas, fíjate que los supervivientes nos solemos aislar de los Sí. demás, porque cualquier cosa nos afecta, cualquier cosa nos produce pues un dolor, ¿no? Y según se está pasando un momento crítico, aún aumenta más el dolor de lo que sería lo normal, ¿no? Siempre hablo de un dolor emocional, ¿no?
mental, que todo está muy relacionado, ¿no? Em, nosotros, esa parte en la cual se nos ha convertido, sí, se nos ha convertido por las circunstancias en algo tan sensitivo, ¿no? Notamos y sentimos muchísimas cosas que los demás no pueden ver. Algunos lo trasladan precisamente haciendo creaciones artísticas y es fantástico. Otros no saben cómo, en mi situación, ¿no? Pero sí es verdad que aumenta esa sensibilidad en muchos aspectos, no solamente en el aspecto artístico, sino en lo que ocurre en el mundo. Nos afecta más. Lo que ocurre al vecino porque está pasando un mal momento, porque, no sé, un problema económico, un problema con su pareja, un problema nos afecta más, ¿no? Que alguien maltrate a un animal nos afecta más que antes. Hay un cambio más cercano más cercano al alma. Es que no, no, eh, es tan difícil saber realmente qué es lo que ha ocurrido, que nos acerquemos tanto al concepto propio de la vida y de la muerte. Quizá, quizá, quizá como lo decía, lo diría Saint-Exupéry, una frase que me encanta y es lo esencial es invisible a los ojos. Y tú estás hablando estás hablando del alma, de qué forma nosotros podemos dimensionar el alma, si no es desde nuestras tristezas, de nuestro dolor, así como de nuestra belleza, de nuestra luz, ¿no? Y aquí entraría a preguntarte algo que me parece y me está resonando muchísimo en la cabeza y en el corazón, porque veo un mismo factor que nos hila absolutamente todos. Sí, bueno, Hablabas, digo sí. hablabas de la vulnerabilidad, de alguna manera, porque contabas el caso de tu hijo, por ejemplo. De un momento a otro, sencillamente pasan las cosas, hay cosas que son así, ¿no? Fallecimiento de tu compañera, su madre. Finalmente, todo esto marca un hito tan grande que empieza a converger en esto, ¿no? Empieza a consumir internamente. O sea, es algo que realmente todos estamos expuestos, ¿no? Somos vulnerables absolutamente a todos este tipo de cambios drásticos. ¿Cuál sería la palabra, la frase que le podrías entregar, por ejemplo, tú, desde tu experiencia, a todas las personas que te ven, que están en ese foco de vulnerabilidad en este momento y no ven luz, por ejemplo? Ujú. Que la esperanza está allí, que no hay que perder la esperanza, que podemos recibir de ayudas personas que jamás hubiéramos imaginado que estuvieran allí. Tenemos tenemos que siempre abrirnos un poco más para recibir esa ayuda porque está, yo diría que raro es en la persona que no esté esa posibilidad de poder ayudar, ¿no? Habrá, por supuesto, personas que no sean tan frías que sea imposible y difícil llegar a ellas, pero que en este camino, yo me he encontrado muy solo durante este camino, pero he ido encontrando en este camino precisamente personas que yo no me lo esperaba para nada que existieran. Yo empecé a la desesperanza, a sentirme desesperanzado. Yo puedo decir, mira, precisamente la primera vez que sentí que podía tener esperanza, que mi vida podría tener algún sentido, es porque, bueno, pues yo empecé a hablar del fallecimiento por suicidio de mi hijo y me hicieron una entrevista en una radio. Digo, yo sí, sí, yo pues sí, voy a hablar de ello, ¿no? Pero una periodista me oyó. Yo en la radio, pues bien, no expresé lo que sentía. No es lo mismo que estoy diciendo hoy a lo que decía entonces, porque entonces estaba yo empezando a comprender todo ello, ¿no? Aún no, que va, no había ni acabado, pero estaba en ese interés. Pues esta periodista, ostras, que eh, no ha vivido una experiencia de suicidio, entendía perfectamente, ¿no? Me entendía y yo diciendo, ¿cómo? ¿Sabes? Hay personas así. Y a partir de aquí he ido encontrando personas que no han tenido que vivir esta situación como la que nosotros vivimos y que veía que nos podían entender.
que podían comprendernos, ¿no? Que si nosotros en un momento determinado decimos, no me siento bien, me voy para casa, eh, sabiendo que es que tú has tenido en tu alrededor un fallecimiento por suicidio y no te van a decir, pero ¿qué haces? Hombre, quédate, que ya han pasado 2 años, que ya no sé qué, ¿sabes? Eso nos duele mucho y nos afecta muchísimo, por eso nos aislamos muchos de nosotros, ¿no? Em, Esas personas existen y te dejan tranquilamente, entonces con tu dolor tú te vas recomponiendo y vuelves otra vez. Lo que no resistes es que constantemente te estén dirigiendo cómo tienes que hacer las cosas. Y no juzgarte de porque han pasado 2, 3, 4 años, porque nuestro duelo puede durar toda la vida, y juzgarte de que pues, ya han pasado 3 años. Dices, es que el tiempo también para nosotros no tiene nada que ver con el tiempo del de antes. No existe, porque es un constante revivir inconscientemente porque tú no lo quieres que cosas que te afectan, ¿no? Que te llegan a través de recuerdos constantemente, que tú no ni los estás buscando. Estás paseando tranquilamente, de repente aparece alguien que se parece a él y sientes una patada intensa en el estómago y te vienen muchos recuerdos, ¿no? Entonces, y nos pasa día a día, pasan los años y perfectamente pasa. Y eso la gente, las personas, no lo acaban de entender, ¿no? Que es un duelo totalmente diferente a otros tipos de duelo. Yo que por desgracia he vivido 3 duelos muy seguidos, el de mi mujer, un año más tarde el de mi madre y 6 meses más tarde el de mi hijo, ¿sabes? He tenido que hacer, eso sí, un gran esfuerzo, muchísimo para diferenciar los duelos, con ayuda de psicólogos, con ayuda, porque eh, a mí se me mezcló todo. Hubo un momento en que se me mezcló todo y realmente es complicadísimo salir de ello, ¿no? Pero bueno, con mucha ayuda y con motivación de tener esperanza de que no podía ser así, ese dolor tan intenso, ¿no? Ese sufrimiento tan intenso diario, día a día, pues me permitió poder por lo menos recolocar cada duelo en su sitio. Y se mezclan de vez en cuando, pero los voy manejando, ¿sabes? Y se trata de que, bueno, dentro de ese saber cómo irlos manejando, poder transmitir de que, bueno, hay formas que existen, ¿no? Para tener esperanza y que ese dolor, ese sufrimiento, pues se vaya mitigando. Yo no puedo decir que eso llegue a terminar, no lo sé, pero mitigar y que pueda permitirte seguir con una vida Gestionar, ¿no? digna, ¿sabes? Gestionarlo, Está. ¿no? Gestionarlo tal vez. Sí, es como gestionarlo, es como pararlo, parar esos momentos que los recibes igualmente, pero que te duelan menos. Es como si te fueras, bueno, dicen, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Em, las personas, médicos, los que están en la Cruz Roja, que la primera vez que ven sangre, algunos de ellos se desmayan, ¿no? Sí. Pero la primera vez, no las siguientes veces, ¿no? Supongo que hay un mecanismo cerebral que les ayuda precisamente que la siguiente vez que vaya a haber sangre, pues no se van a desmayar, Claro. ¿no? Yo creo que debe ser algo similar. Es decir, tú recibes el golpe. Has aprendido una serie de mecanismos, estás concienciado de que, bueno, el golpe lo vas a recibir, estés donde estés, en cualquier momento y de la forma más inesperada. Pero vas entendiendo cómo Pero gestionarlo. exactamente dices, bueno, vale, esto es que es el duelo, es nuestro duelo. Y eso pues te ayuda. ¿Cuánto tiempo ha pasado, José, desde que viviste esto? Pues en septiembre, el 24 de septiembre, hará 4 años. 4 años. Es decir, que sí. Y yo pues siempre, claro, digo, ostras, 4 años, yo mismo, ¿eh? Me lo digo. Y luego cuando, como tengo mucho contacto con muchísimos supervivientes, digo, no es raro, es bastante habitual que Ah, estemos aún 4 años con eso. eh, yo creo que miras por todo lado, ¿no? Finalmente, mi pregunta sería, mi pregunta sería ahora, ¿no? ¿A qué le tiene miedo Juan José? Yo, ¿a qué es lo que le tengo miedo? Pues mira, la verdad es lo que sí, pero con cierto límite lo que más miedo tenga es de que yo
en un momento determinado no sepa reaccionar adecuadamente en una situación con una persona de vulnerabilidad. Yo le tengo, repaso constantemente en mi mente, incluso con profesionales, es decir, que, mira, me he encontrado una persona que no sé qué, no sé cuántos, ¿crees que lo he dicho bien? ¿Crees que lo he hecho bien? Eso es lo que tengo miedo. A lo demás, mira, si yo ahora pasara algo y tuviera que vivir en la calle, me es igual. Yo he perdido todo el sentido de esto es que, bueno, importantísimo, hay que tener lo último en generación de teléfonos o de ordenadores o lo que sea, o tener, lo que sea, un reloj de estos de un Rolex, ¿no? Por decir algo, yo no podría nunca pagar un Rolex, pero bueno, estas cosas, ¿no? No tiene ninguna importancia. Nada material ha dejado de tener importancia. Ah, Mm, es algo que en muchos de nosotros, y transforma, no ¿no? solamente en mí, que dices, La no, transformación de la necesidad, solamente, ¿verdad? ¿perdón? Es la transformación de la necesidad. Sí, 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 sí. Y muchos de nosotros, los que estamos muy implicados, somos supervivientes y que estamos ayudando en la prevención, sí que nos preocupa el dinero, fíjate. Pero nos preocupa el dinero para conseguir dinero para poder ayudar, no por nosotros mismos, para nosotros mismos, ¿no? Sino que sabemos que, bueno, dinero hace falta, evidentemente, para vivir, para cualquier persona, es lógico, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos, ostras, si tuviéramos dinero podríamos poner a voluntarios con profesionales, y hay que pagarles porque tienen que comer, para ayudar, por ejemplo, a los sobrevivientes, ¿no? A las personas que han tenido un intento de suicidio y a su familia, porque van perdidísimos, no saben qué hacer ante esas situaciones, como su hijo, su pareja, su madre, su padre han intentado suicidarse, van al hospital, les atienden y cuando salen del hospital, la gran mayoría no tienen ni idea de cómo actuar. Y dices, claro, necesitas dinero para eso, ¿no? Porque has de formar a la gente, has de... Y claro, la gente también tiene que comer. Entonces nosotros, ay, ay, si consiguiéramos dinero, podríamos hacer un montón de cosas para ayudar a las personas, ya que la administración pública se resiste a ello, ¿no? Y yo insisto, no hace falta mucho dinero para ello. No hace Eh, falta mucho, pues está demostrado, Sí, por ejemplo, la Unidad Cicerón de Málaga, de que es público, con los mismos recursos, los mismos económicos, sin poner más personal, sin poner, han disminuido la tasa del riesgo de suicidio de una manera increíble. Pero eso lo aplican allí, en una zona determinada de ya, Málaga. claro, claro. ¿Por qué no se extiende en el resto de España? Que es lo mismo. No lo sé. A mí es algo que me sorprende y esto lo sé desde el principio, desde hace 3 años que yo empecé a investigar Sí, y que tienen, vamos, además admiten sus errores cuando al final he llegado a un punto que una persona de sus pacientes ha fallecido por suicidio, que solamente ha sido uno en los últimos 6 o 7 años. claro. Y dijeron, nos hemos equivocado porque aplicamos unos protocolos erróneos. Vamos a cambiarlo todo. O sea, Ya. están implicados en todo ello, pero no se traslada al resto de España y yo no sé por qué. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva de funcionalidad de Sendas? ¿Hace cuándo fundas? Mira, el 30 de julio oficialmente será 2 años. 2 años. Es una administración que funciona para ayudar a las personas que necesitan ayuda, obviamente. Funciona para esto, ¿verdad? Ayudar a las personas que Sí, necesitan sí. ayuda, ¿no? Y a nivel transversal, quiero decir, en todos los niveles. No nos dedicamos solamente a los supervivientes, porque tenemos grupos de ayuda mutua para supervivientes, ¿no? Ya. Sino prevención del suicidio, es decir, los sobrevivientes, ¿no? Para dar charlas en los institutos, para cualquier aspecto que sea transversal. Personas mayores, porque es precisamente se habla mucho de los jóvenes, pero no Claro. se habla de las personas mayores que tienen una mayor tasa de suicidios. Claro, un joven alarma, pero ¿y los mayores? En la soledad, en el abandono que tienen, apenas se habla de ello, ¿no? Y To- to- también, Tocas algo que me parece muy importante y acabas de mencionar la palabra soledad antes de que se me escape. Porque estamos en una era en la que todo el mundo tiene un teléfono y hablamos de los smartphones, todo el mundo está conectado, pero estamos viendo una sociedad
exageradamente sola. Te sientas a hablar en casa con tus seres queridos y todos estamos con el teléfono en la mano, ¿no? Nadie pregunta cómo te sientes y si me preguntas cómo te sientes, espérate que la novela está mejor. Espera que mi trabajo es exigente y no me da tiempo de conversar contigo. Hey, me está doliendo esto. No, no hay tiempo ahora porque hay que hacer dinero. O sea, hay tantas necesidades y tantos requerimientos que siempre van a estar ahí. Pero la soledad se nos está convirtiendo en un factor común, obligado, para lo que nuestra sociedad no está preparada, porque estamos llegando a una sociedad obligada. Y es curioso, debería la tecnología acercarnos más, nos está alejando más. Totalmente de acuerdo. Fíjate que este problema es tan grave ya en algunos países que en Japón han creado el Ministerio de la Soledad. Es decir, ya empieza a ser algo que tiene un interés de salud pública y a nivel de los políticos empiezan a enterarse. Pero, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Mucho. ¿Cómo empezar a educar a una sociedad que aprende con miedo, que le tiene miedo a la empatía, cuando hablamos de la empatía, que le tiene miedo a la tolerancia, cuando hablamos de tolerancia, a una sociedad, ¿cómo educar, Juan José, a una sociedad que se pone en la tarea de precursores, de profesores, cuando todavía no tenemos ni siquiera la noción de esto, ¿no? Mm, ujú. Fíjate, yo estoy convencido y creo mucho en ello, en que ayudaría mucho derribar, limar los mitos, los tabús y los estigmas. Ayudaría muchísimo, ¿no? Porque entonces permite ya abrirse a otro estado mental, ¿no? Por ejemplo, es algo que nosotros, Sendas, la asociación, yo quiero impulsar ya definitivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dicen? Me ha dicho tal persona que se quiere suicidar. Si lo ha dicho es que no lo va a hacer. Eso es mentira. No se sabe si lo va a hacer o no. O sea, el problema está en que entonces no haces nada y dices, bueno, ¿sabes? Ya lo dijo, está llamando la Ya, atención, no es necesario prestarle más sí, atención. y ya está, ¿no? Pues no, los estudios demuestran de que no es así. Entonces ese es un mito, uno de los muchos que hay, unos cuantos, que hay que derribar, explicar que llegue a la gente, ¿no? No, atención, si lo ha verbalizado, algo hay. Tú no sabes si le va a ocurrir o no. Tú no puedes ya juzgar esa frase que ha dicho. Tienes que empezar a ocuparte, no a preocuparte, no, a ocuparte de a ver qué puedo hacer yo con esa persona, ¿no? Pues yo pienso que estos tipos de mitos, de tabús y estigmas, derribándolo, haciéndolo llegar, es un proceso largo, yo soy consciente. Yo estoy convencido que no, por edad y por todo no llegaré a ver resultados, porque ya pues falleceré. Pero yo soy optimista en trabajar en todo ello y que poco a poco se vaya abriendo, derribando esos mitos, esos tabús, esos estigmas. Aún hoy en día a muchísima gente que tiene algún familiar que ha fallecido por suicidio, le cuesta decir la palabra suicidio. ¿Sabes? Solamente, y hay que decirla, pero bien, responsablemente, ¿no? Siempre, claro, de una forma correcta, ¿no? Em, cuesta. Es decir, es porque interiormente tiene interiorizado de que, cuidado, a ver si eso se contagia de alguna manera, porque antes se decía eso, ¿no? Ay, no hables, no hables a mal tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Antes y se sigue diciendo, no nos vamos a engañar. Eh, Todo eso hay que irlo limando, ¿no? Y es un proceso largo, es una concienciación nueva. Tiene que estar implicado todo el mundo que pueda. Pero yo para mí la educación, partiendo desde la base de la educación infanto-juvenil, es fundamental para ello, ¿no? Porque en los institutos puedes ir a dar charlas, en muy Sí, pocos, porque la mayoría tienen miedo. ¿Sabes lo que es que los padres oigan la palabra? Sí, sí, nosotros nos dedicamos a la prevención del suicidio, a la salud mental. se ¿Pueden alarman. así? Hoy sí, se alarman, dices, no os alarméis, que precisamente hablar del suicidio salva vidas. Claro. Y no solamente salva vidas, y yo insisto siempre en eso, ayuda a llegar a un proceso de salud mental irreversible. Es decir, que ayuda a prevenir la salud mental en enfermedades, diagnósticos, tratamientos. Pero lo primero que saltan es, uy, 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 uy. Y es muy complicado, muy difícil entrar en los institutos para poder hablar de ello. Los padres se alarman.
profesorado también se alarma, porque Wow. desconocen todo esto. Y nosotros nos queremos acercar a ellos para que vayan poco a poco, evidentemente, pero vayan viendo de que hablar del suicidio ayuda a salvar vidas, ¿no? Y que es necesario, es que es una tarea necesaria, es una tarea necesaria. Sí, Pero, además está demostrado. Es que sí, sí. es algo, son cosas claro, y son los mitos, los tabús y los estigmas. ¿Cómo tocar la puerta de tu casa en un tema que tal vez nunca se ha mencionado, por ejemplo, ¿no? Porque al final esto es educación, como bien lo dices, ¿verdad? ¿Cómo yo llego a casa, veo a mi familia que parece que está todo tranquilo, todo en orden, pero cómo yo voy, por ejemplo, a mis cercanos, a mis familiares y les digo, hey, hay que hablar de este tema que es tan importante, porque tal vez alguno de nosotros tiene un pensamiento intrusivo en su cabeza y no lo comenta por justamente el miedo. Hay que ver ¿Cómo? qué va a decir. Pero, exacto, pero tú estás confundido, ¿no? O sea, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo uno realmente puede tocar ese tema en casa? Aunque parezca difícil, y eso, claro, uno también se tiene que mentalizar en expresarlo. Primero, claro, no vas a hablar del suicidio así constantemente, pero solamente que sospeches algo rarito, algo extraño, que ha cambiado algo de actitud, que no hace las mismas cosas que antes, que come de otra manera, que no duerme igual, no sé. Aquellas cositas que son para ti pequeños detalles, pero, ay, no sé, que no duerme las mismas horas que antes dormía, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Simplemente porque a lo mejor su actitud la ves siempre igual, pero ha dejado de que por las noches no puede dormir, por ejemplo, ¿no? Pues sentarse, oye, Juan, por decir un nombre, ¿no? Oye, Juan, tienes que siempre de alguna manera acercarte, que no haya nadie más alrededor, sino de tú a tú, que nadie más pueda intervenir en ese Es un momento, espacio ¿eh? muy Luego ya se privado. verá, pero la Exacto. primera vez, ¿no? Privado, un espacio donde él sepas que suele ser su lugar de la casa, su lugar cómodo, ¿eh? Que se le llama espacio seguro, porque él se va a sentir seguro en poderse expresar, ¿no? Y decir, mira, Juan, por ejemplo, en su habitación, se me ocurre ahora, ¿no? ¿Tienes un momento, Juan? Porque, no sé, he visto que desde hace unos días que tienes no sé, que no puedes dormir y tal. ¿Tienes alguna preocupación? Normalmente siempre te dicen, no, que va, si es simplemente pues eso, que los, El los trabajo, el exámenes, o de más estudio. adulto, del trabajo, o de, ¿sabes? No, si es eso, dices, ¿sabes? Yo he oído decir que, que cuando uno entra en esta situación puede tener pensamientos suicidas. ¿Tú has pensado en ello? Así, claramente. Eso le rompe los esquemas. Eso le hace pensar, ostras, a lo mejor dice, no, yo nunca he tenido, y a lo mejor es verdad, pero más vale arriesgarse esa pregunta, digo, anda, ¿qué preguntas? No sé qué. Y puede ser verdad que no haya tenido, ¿no? Porque puede ocurrir. Pero si lo ha tenido, su mente Claro. se recoloca y dice, yo lo he hecho, lo he puesto en práctica. Eso con un compañero de trabajo, cuando trabajaba. Em, Empieza a recolocarse. Empieza a decir, bueno, es que, claro, es que si yo me siento mal, no puedo más, y empieza a hablar. Y tú a partir de ahí no tienes que ni juzgarle, ni criticarle, ni decir, "Es que tienes que hacer esto. Tienes que ir a hacer ejercicio, gimnasia, o si te vas a un balneario el fin de semana, ya verás cómo se te pasa. No, eso te lo dirá él. Dice, yo a lo mejor me iría a un balneario, y tú como gatekeeper, voy a decir la palabra gatekeeper, diría, pues mira, pues puede estar bien. O por ejemplo, una persona diría, pues estaría bien ir a un retiro, ¿no? Espiritual, porque la iglesia tal ha organizado un tipo de retiro, pero no se lo propones tú como gatekeeper. Él lo va expresando y tú lo refuerzas, que eso puede ser una solución. Y de hecho, suele ser Ayuda, una solución. Sí, 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 ayuda. sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, él lo tiene que decir. Tú tienes que permitir que él lo vaya expresando, que se vaya recolocando qué podría hacer, ¿no? Es la forma de entrar, De llegar acuerdo. a preguntarlo esto directamente. Algo muy especial. Cuesta, Sí, cuesta, sí, pero hay que ir aprendiendo. muy especial todo lo que cuentas, porque al final nos habla de educación.
nos habla de educación, nos habla de ordenar nuestras necesidades y yo diría que poner en función número uno la necesidad de ser humano, porque ser humano es algo que se nos está convirtiendo en algo tecnológico, en algo laboral, en algo donde las prioridades están sencillamente en el divertimento en mayoría de los casos. Aquí puede pasar también el caso en el que hay exceso de alegría y eso también puede ser un componente, de verdad, porque hay muchos casos también, se identifican casos de... y Juan José, realmente agradecerte en nombre de la sociedad por poner tu corazón a disposición de todos los que necesitamos una luz en el camino. Es una oportunidad de acercarnos a muchas personas que tienen miedo, que se refugian en su soledad, que se rompen en sus esquemas, en sus preguntas. Gracias a ti por abrir tu corazón y abrir tu morada, porque también es importante, ¿no? Brindarnos un poco de tu historia para, para seguir aprendiendo. Insisto, al comenzar la entrevista decía que contigo queríamos definir la palabra, en por dónde empiezo, empatía. Resulta que me he encontrado con una cantidad de preguntas y yo sé que nuestros espectadores también, no solamente empatía, sino también sensibilidad, amor, Sí, es muy importante vulnerabilidad. el amor. Uy, sí, uf. Vulnerabilidad, resiliencia, valor, fortaleza, coraje. Y yo todo esto lo resumiría a ti, te resumiría en una sola palabra que creo que al final no resultaste ser siendo la definición en principio, sino serías como un héroe cotidiano, ¿no? Un héroe sin capa. Y No sé, es mi forma de entregarte en lo que he escuchado. He aprendido muchísimo y sé que nuestros espectadores también. Gracias a ti por ser un portal de alimento para muchas personas y espero que siga creciendo esta campaña tan bonita y ayudando a muchas personas más. espero que entre todos, sí, sí, sí. En No, ti, gracias a vosotros, David. en ti encierro una palabra que siempre encuentro cada que hablo de las Sagradas Escrituras y es amor al prójimo. Y es Sí, sí, finalmente creo que sí, lo que sí, más sí, sí, necesitamos hay como sociedad. muchas, muchas verdades ahí que hay que tener siempre presentes, siempre, siempre. Cierto, cierto. José, muchísimas gracias a ti por este espacio tan maravilloso. No, a ti, bueno, y a vosotros, y también gracias por atenderme este rato y anterior también, ¿no?